Hola, buenos días. Estamos en el segundo café, hoy un poco más tarde de lo habitual, pero aquí estamos. Ya dijimos que en tiempos de movilidad a veces toca cambiar un poco los horarios. Vamos a hablar de diversos temas. Realmente podemos decir una cosa importante. Parece de estas semanas, como hemos comentado en la red, de que no pasa nada y están pasando muchas cosas de esas, perdón, que al final, más que momentos puntuales, son momentos de fondo, vamos a decirlo así, movimientos de fondo, es decir, de esas cosas que no son aquello que pasa y desaparece, sino de aquellas cosas que tienen un recorrido muy largo y que a veces cuesta de ver y que a veces cuesta incluso de entender. Y vamos a empezar por una que es básica y que nos afecta a todos. ¿Saben cuánto ha subido la luz desde el año pasado a este año? Pues casi un 50%. Ustedes imagínense que su sueldo hubiera subido un 50%, que su deuda bancaria, por ejemplo, hubiera subido un 50%, que la gasolina hubiera subido un 50%, pues la luz, algo que todos usamos, porque la gasolina puede uno no tener coche, tener coche, algo que todos usamos ha subido nada más y nada menos que un 50% en este gobierno que dice no dejar a nadie atrás. O sea, en medio de la mayor crisis económica, como dijo en su momento el presidente Sánchez desde la guerra civil, el gobierno, porque es una cosa del gobierno, sube la luz un 50%. Y luego tenemos a la oposición manifestándose por unos indultos de cuatro gilipollas, vamos a decirlo así de claro, y un poco pasando por encima de las cosas que realmente importan a la gente. Porque estamos en unas tasas de paro nunca vistos, estamos con los ERTES, recordemos los ERTES, que a veces se vende lo de los ERTES como la gran solución, recordemos lo que nos dice más de un oyente, alguien que cobrara 2.000 euros, pues lleva un año cobrando 1.000 euros, con todo lo que significa. Imagínense, alguien que cobra 1.000 euros, 2.000 euros, recuerden los ERTES, lo máximo es 1.000 y poco, está cobrando 1.000 euros y encima le suben el 50% a la luz. Un gobierno de todos, un gobierno para todos, un gobierno donde no olvidemos está Podemos también, porque Podemos y el PSOE son los partidos que han subido el 50% de la luz. Imagínense que esa situación hubiera pasado con cualquier otro partido. De esas cosas que a veces decimos nosotros, la normalidad se convierte en normalidad. Y en esta semana que parece tranquila en momentos puntuales, en cosas excelsas, realmente tiene mucho movimiento de fondo que no solo está, sino que va a permanecer. Porque la realidad es que estos movimientos de la luz no son movimientos puntuales que digan van a estar un mes, sino son movimientos que van a ir a largo plazo. El gobierno, silencio, hablando de otras cosas, intentando desde el gabinete de Redondo hacer una cosa que vamos a ser sinceros, que en su posición creemos que es lo más inteligente, que es intentar volver a navegar con tranquilidad, y para eso está claro que lo que necesitan es una oposición dócil y táctil. Y aquí tenemos el gran problema que estamos viendo en este momento. Pasado el efecto Madrid, ese efecto de las continuas broncas, del continuo ataque, vamos a decirlo así, del continuo movimiento preelectoral y electoral, la oposición parece que vuelve a reducirse a lo que era antes de la crisis, es decir, nada, nada, nada. Y eso, triste, es lo que está pasando. El efecto de Madrid se ha acabado, recordemos, Murcia, Ceuta, ahora el tercer tema, seguramente los indultos, de los cuales vamos a seguir hablando, pero entre medio elecciones de Madrid, donde el Partido Popular consiguió sus mejores datos en mucho tiempo, y ese efecto capitalizado por Ayuso parece que Casado no puede continuarlo. Porque la realidad es que uno mira 2 semanas atrás, ve ahora y da sensación que la oposición vuelve a estar cómoda en ese papel de oposición sin decir nada. 50% de la luz. ¿Y qué pasa? Que Casado sigue cobrando su sueldo, el señor de la aceituna sigue haciendo sus campeonatos y nada parece pasar. Desde aquí hemos comentado en más de una ocasión que los cambios necesarios tienen que venir también en la oposición, porque con esta oposición parece que no se va a ningún lado. Comentamos también que los cambios en el Partido Socialista vendrían desde dentro y ya empieza a salir que más de un miembro del Partido Socialista, alguna
delegación, se está planteando que si tiran adelante los indultos, recurrir a la justicia contra el propio presidente Sánchez. Lo hemos dicho en más de una ocasión, el Partido Socialista no está uniforme, saben que están sobreviviendo, saben que tienen sus sueldos donde los tienen, pero saben que la línea política que está marcando el gobierno puede ser el principio del fin. Muchos no están de acuerdo con la política de Redondo, con las aritméticas del jugador de parchís, y realmente empiezan a ser conscientes de que el camino se está poniendo cada vez más empinado y más complicado. Y en ese aspecto empiezan a haber cada vez más movimientos de esos sigilosos, de esos que a veces no veremos ni percibiremos, pero de esos que siguen existiendo cada día más. Y cada día más sigue el tema de Marruecos. Hoy, declaración de Gali del Polisario, el juez ninguna medida cautelar. Curiosamente, Argelia, su socio natural, vamos a decirlo así, enemigo de Marruecos, había enviado un avión, un jet, para recoger al personaje en Logroño. Cuando ha dado unas cuantas vueltas por el espacio aéreo español a la altura de Ibiza, según parece, no se le ha autorizado su llegada para recoger al líder del Frente Polisario. El avión ha sido técnicamente expulsado y parece que de momento, sin medidas cautelares, el líder del Polisario va a seguir en España. En el otro lado, curiosamente, en Marruecos se repiten los incidentes en Castillejos de extrema gravedad con muchos antidisturbios, de esas noticias que no parecen pero que tienen gran vinculación a los movimientos de las semanas pasadas en Ceuta. La gente está disconforme. Lo hemos dicho también muchas veces, lo que mueve la democracia y lo que mueve al final a las personas es la ilusión. Y cuando gente, que luego podemos tener nuestra idea, nuestra opinión, etcétera, etcétera, pero cuando personas humanas se mueven para pasar una frontera, se ilusionan con ese movimiento, y cuando se les coarta y se sienten utilizados, como en el caso de Castillejos, pues se revolucionan un poco con el poder. Obviamente Marruecos no es la Túnez aquella de la primavera árabe donde empezó todo el estallido, pero hay que ir con ojo, porque cuando la gente está muy cabreada, las revoluciones existen. Siempre decíamos una cosa de Cataluña, que era muy difícil conseguir una revolución en Cataluña, independencia en Cataluña, cuando la gente, sobre todo los líderes independentistas, se movían en Mercedes, se movían en coches de alta gama, con torres, casas en el Pirineo de millones de euros. Pues eso no parece el caldo efectivo para una revolución ni para nada. En el caso de Marruecos, no estamos delante de esa evidencia, estamos delante de gente que realmente pasa hambre, gente que realmente no tiene trabajo y gente, que es lo más importante, no tiene nada que perder. Y cuando la gente no tiene nada que perder, las cosas a veces suceden de la forma más variopinta. Hay que estar atento a esos incidentes en Castillejos, hay que estar atentos también a esos movimientos que hemos comentado de Argelia y el Frente Polisario, porque al final hay situaciones y hay países donde cuando se generan incidentes internos, la mejor forma de ocultarlos es lanzando hordas externas. Es una política que se ha hecho en toda la historia de la humanidad y no va a ser menos en este momento. Habrá que ver por dónde se mueven los tiros, habrá que ver por dónde van los argumentos, habrá que estar muy atentos al norte de África los próximos días y las próximas semanas. Aquí en Cataluña, aquí en España, siguen pasando cosas con Cataluña de fondo. El tema de los indultos, donde hemos dicho ya que miembros socialistas pendientes de que si se acaban activando, recurrir a la justicia contra el propio Sánchez, y salta la noticia de que Junqueras podría ir a una mesa de negociación con el gobierno, según propuesta o petición incluso de Sánchez. Sorprende de que un preso condenado acabe siendo quien intente dirimir el futuro de Cataluña, porque eso en el fondo estaría siendo reconocer que la sentencia no ha valido para nada y que en Cataluña y por ende en España se puede delinquir sin que nadie te diga nada. Triste realidad la catalana, lo hemos dicho desde hace semanas. Cataluña está enfrentándose, y más con este gobierno, a ser definitivamente el vagón de cola de España. Tenemos cada vez más claro, y creemos que nadie debe dudarlo, que Cataluña
en este camino acabará siendo la primera comunidad autónoma de España rescatada por el resto de España. ¿Qué tiempos aquellos donde Cataluña era la locomotora de España, ahora es el vagón de cola, con una tendencia suicida cada vez menos explicable? Esa es la realidad. La colaboración en ese sentido del gobierno de Sánchez, y ya podemos decir del gobierno de Sánchez y Redondo, porque van a la par, pues es cada vez más efectiva. No debemos olvidar, pues, que estamos en esa semana que parece tranquila, que hay mucho movimiento de fondo desde el tema de la luz, el tema este de los indultos, los temas de Marruecos, esos temas que no están ahí para irse, sino están para permanecer durante mucho tiempo. Ojo a ese tema. Recordemos las fases que ya hemos dicho, dónde empezó estos grandes cambios en la situación actual en España, Murcia, Ceuta, y creemos que Cataluña será el fin de la situación. Ni en el Partido Socialista y obviamente en la oposición, por muy callada que esté, nadie ve los indultos, tampoco en la justicia, a presos condenados por graves delitos. Insistimos en lo que siempre hemos dicho, a nadie le pasaría por la cabeza dejar en libertad a un violador de niños que encima insiste en que va a seguir violando niños. Esa es la realidad que tenemos, esa es la realidad que hay. Nos vamos a ir ya para el confirmado de la noche, les vamos a dejar por este segundo café un poco tardío hoy, circunstancias de movilidad. A la noche esperamos nuevamente estar con ustedes, mañana en otro segundo café y ya mañana a la noche volvemos desde nuestra localidad habitual, desde Barcelona, con los programas en su contenido más fiel. Como siempre decimos, seguimos.